Centro Cristiano Amigos. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que hablamos en la mañana, en el servicio de la mañana. ¿Quién estuvo? Levante la mano, ¿quién estuvo en el servicio de la mañana? Okay. Y los que no estuvieron en el servicio de hace rato, levante la mano. Ok, para ver a quién voy a pasar al frente. Manténganla arriba. Muy bien. Por ahí quieren pasar. Yo. Muy bien. Ok, vamos a leer una porción de la palabra de Dios en donde Jesús nos habla de un relato que para mí es sumamente verdadero, no es tal cual una parábola. A veces yo siento como Dios, como papá Dios nos pone en sus piernas y nos platica la Biblia. Cuando te pones a leer la Biblia, haciendo como que nos sienta en las piernas papá y te pone a platicar y te pone a susurrar al oído lo que Él tiene en su corazón y lo que Él te quiere decir y lo que Él te quiere enseñar. Y hoy te voy a decir algo, siéntete así. Si hoy tú no lo habías pensado venir a ver a un predicador, sea Omar o sea Javier, olvídate de eso, mejor imagínate de chiquito cómo estabas, imagínate con ese sed, esa hambre de papá y siéntate en sus piernas porque hoy papá quiere hablarte una historia muy hermosa. Dice la palabra de Dios así: parábola del hijo perdido. Para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: pocos días, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó todas sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo, se le acabó el dinero y hubo una gran hambruna en todo el país. Y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le pareció buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y yo aquí estoy muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar y lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío, dice, este hijo mío que estaba muerto, lo habían dado por muerto, y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de la música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba, qué había pasado. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano entonces mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro, y cada quien trabaja como quiere, ¿verdad? Y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste, y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar.
Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Espíritu Santo, yo te quiero pedir hoy, en esta ocasión lo quiero hacer desde el inicio. Quiero pedirte, Espíritu Santo, abre nuestros ojos. Abre mis ojos y los ojos de cada uno de mis hermanos que están aquí. Y déjanos ver, déjanos entender el origen de todo. Déjanos comprender cuál es nuestra identidad. Déjanos entender y abrazar la paternidad. Pero sobre todo, Espíritu Santo, en esta hora te pido, sobre todo, con todo mi corazón y todas mis fuerzas te pido, haznos uno contigo, Espíritu Santo. Que no haya una sola persona que salga de este lugar, que termine de oír esta prédica, sin que tú y él, tú y yo, seamos uno, Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Qué te pareció? Ya habías escuchado acerca del hijo pródigo, ¿cierto? Quizás inclusive en muchas prédicas. Bueno, fíjate que yo si lo veo el hijo pródigo, estaría buenísimo hacer una película del hijo pródigo. De hecho, no sé si hayan hecho ya alguna película del hijo pródigo. ¿Saben? Yo nunca he escuchado. Pero tiene un guión para poder hacer una película, ¿cierto? Mucho contenido y mucha enseñanza. Entonces, si pudiésemos hacer la película de El hijo pródigo, ¿cierto? El hijo pródigo. Pues yo tengo 3 preguntas para ti. ¿Quién sería en esta película el papel o el actor principal? El hijo pródigo, ¿eh? ¿Cierto? Pues así se llama la parábola. Muy bien. ¿Quién marca la identidad de cada actor? ¿Cuál sería la identidad que tiene cada uno de los actores? Y número 3, la pregunta 3 es: ¿con quién inicia el hijo pródigo y con quién termina el hijo pródigo? Esas son 3 preguntas que yo tengo para ti. Y te voy a pedir que me las contestes. Nada más te voy a dar chance de que primero escuches toda la prédica para que tengas tablas y para que tengas fundamento para poder contestarme. Y así no te equivoques, ¿sale? ¿Sí? ¿Conste? Sale pues. Entonces vamos a empezar. Para poder responder a esas preguntas, yo fui llevado por el Espíritu Santo de Dios, que siempre me acompaña y que siempre te acompaña a ti también. Aunque tú no lo veas, si tú no lo creas, el Espíritu Santo siempre está contigo, a donde quiera que vas. Donde estés, no importa. Sentado en el baño, en el excusado, también ahí está el Espíritu Santo contigo y te está echando ánimos para que todo salga bien. En serio. Entonces, hay 3 cosas que el Espíritu Santo me llevó a entender y que no son nuevas, porque ya las hemos estudiado. En los últimos 3 meses, más o menos, hemos estado escuchando las prédicas acerca de la unidad, ¿verdad? Nuestro pastor, el Espíritu Santo, Papá Dios, nos han traído palabra acerca de la unidad. Pero fíjate que no es ninguna coincidencia. Yo siempre creo que son diosidencias, ¿verdad? Diosidencias que no solamente en Centro Cristiano Amigos Campus Guadalajara, sino en todos los campos y sobre todo en otras iglesias se está predicando de la unidad. Muchísimo. La unidad yo la he escuchado en varios congresos, en varias conferencias, en otras iglesias que son cercanas ahí en Guadalajara. He ido a las iglesias y han estado predicando acerca de la unidad. Y no es una coincidencia, vuelvo a repetir, sino es una diosidencia. Pero antes de esto, yo recuerdo que también estuvimos hablando un poquito acerca de la identidad. Antes de la unidad estuvimos hablando de la identidad, ¿cierto? Y antes de la identidad, meses o si no es que años antes, yo recuerdo mucho que el pastor Felipe del Castillo tuvo una revelación muy padre acerca fue en un congreso de varones, donde el apóstol Tony estaba hablando acerca de la paternidad. Y cuando hablaba de la paternidad decía, y está nuestro Padre espiritual, que es ¿quién? Papá Dios. Y está nuestro Padre de la sangre o nuestro Padre físico, que es de donde nacimos, ¿verdad? Pero también está nuestro Padre del alma, que es aquel que nos da alimento y está orando, intercediendo por nosotros. Es lo que dicen las Escrituras, que son nuestros padres porque vigilan nuestras almas, cuidan de nuestras almas. Que en este caso, para mí, mi padre del alma es el pastor Omar, ¿sí?
y yo lo honro como tal, y lo obedezco como tal, y lo amo como tal. Entonces hablamos de la paternidad, y esos tres temas son los que yo quiero tocar, y vamos recordando qué significan. La identidad es la circunstancia de ser una persona o una cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otras. Eso es la identidad. La paternidad, se habla de la paternidad que representa la condición de padre para el hombre. Fíjate, no lo saqué de un diccionario bíblico, ni mucho menos. Lo googleas y es lo primero que te aparece. La paternidad representa la condición de padre para el hombre. Y unidad es el elemento diferenciado, otra vez, diferenciado y completo que forma parte de una serie o de un conjunto. Y yo lo que veo de esas tres definiciones es que identidad se asemeja mucho a unidad. Es muy parecido. Fíjate que en el mundo utilizamos mucho para poder ubicar a las personas o para identificarlas los nombres, ¿cierto? Los nombres. Así cuando nace un niño o tenemos un hijo, le ponemos nombre, ¿verdad? Entonces, algunos son nombres comunes. Me pusieron Javier, no está fuera de contexto, ¿verdad? Y hay otros que son medio raros, como a uno que le pusieron Efsi, porque el papá quería que se llamara Enrique o Federico, y la mamá dijo, no, yo quiero que se llame Silvia o bueno, si era hombre era con ese Samuel o Ignacio. Y como no se podían decidir, dijeron, vamos a hacer una cosa, le ponemos la primera letra de cada uno de los nombres que dijimos, y así le pusieron Efsi. Entonces me quedé así, ¿qué onda, no? Hay nombrecitos que le ponen a los niños, pero va a estar bien difícil que alguien le ponga a su hijo Efsi, ¿no? No Efsi como viene en la Biblia, que es H-E-Z-I, sino E-F-S-I. En fin, resulta que cuando le ponemos así los nombres a nuestros hijos, de repente hay alguien aquí que se llame José, levante la mano. 1, 2, 3, 4. 4 Josés. Y entonces de repente dice, bueno, es que se va a llamar como todos los Josés de CCA. Vamos a ponerle José Luis. Le voy a poner a mi hijo José Luis. Levante la mano a los José Luis que están en este lugar. ¿Quién se llama José Luis? 1. ¿Alguien más por allá? ¿No? Bueno, pues hasta ahorita es idéntico, fíjate. Es 1. Pero tú ya te llamas José Luis, entonces a mi hijo no lo puedo poner José Luis, porque si no, no va a ser único, ¿no? Y yo quiero que sea único su nombre. Entonces resulta que si queremos que sea único, ahora queremos que sea, para diferenciarlo, él va a ser el José Luis de tu papá. ¿Cómo se llama? Tu papá, Rodrigo. Ok, su papá se llama Rodrigo, ¿sale? Y mi papá, o más bien yo, me llamo Fernando. Entonces ahora resulta que para que sea distinto, como su papá se llama Rodrigo, él se va a llamar José Luis Rodríguez, porque viene de Rodrigo, pertenece. Y como yo me llamo Fernando, le voy a poner a mi hijo José Luis Fernández. Y así ya lo hicimos diferente. Y luego resultó por ahí que los mexicanos dijeron, pues nosotros hay que poner el de nuestra madre también, para que no haya ningún problema. Entonces le pones apellido paterno y apellido materno. Y así nacen los nombres, para poder diferenciarte, para poder identificarte. Las cosas que hace el hombre para poder identificarse, algunas muy locas, como la de estos papás que te digo, que le pusieron a su hijo la primera letra de cada nombre. O sea, habiendo nombres tan bonitos o significados, aquí sí, y el niño lo sabe, que así que no sé si es peor, ¿no? Otros nombres que de repente le ponen a las personas, pero así es como trabaja la parte de identidad. Pero luego resulta que vivimos en una sociedad ya más grande, y en esa sociedad de repente yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad y vi por primera vez el internet y busqué Almazán para ver si había alguien que se llamara Javier Almazán, no había nadie, o más bien no toda la población tenía internet, y yo no podría saber si había alguien que se llamara Javier Almazán. Pero hoy en día, si yo pongo en el internet Javier Almazán Morales, ¿cuántos crees que salen? Varios.
No puedo decir que 100, pero no soy el único. Javier Almazán Morales. Y yo me quedé, cuando encontré eso, me quedé, bueno, ¿cómo puede ser que haya tanta coincidencia y que alguien se llame igual que yo? O sea, es increíble. Todo que hubiera, ¿cuántos José Pérez hay? Pues hay sin un chorronal, no hay más de 100. Pero que haya Javier Almazán Morales se me hace muy difícil, y sin embargo hay. Entonces lo que tuvo que hacer la sociedad es ahora venirse con temas como nombres, como números, y poner números. Ahora tenemos el número de pasaporte, ¿cierto? Tenemos el número de CURP, el de la INE, tenemos el número de seguro social, tenemos el RFC, y aún con el RFC hay homónimos. Creo que le dan otro nombre cuando es el RFC en sí, porque homónimo es el de nombre, ¿no? Los mismos nombres. Pero hay otro nombrecito que le ponen. Pero el tema es que se pueden repetir inclusive los RFCs. Mi RFC está repetido. Entonces no soy único, no resulta. Ya me clonaron. Además de todo. Y así se la pasa el hombre tratando de identificarse. Y no nada más para poder ponerlo en un papel, sino en su vida misma, en la vida misma tuya. Pasa lo mismo contigo, te tratas de identificar con algo. Cuán importante es para el hombre tener una identidad, identificarse plenamente, pero más allá de términos legales o diferenciarse de los demás, se involucran luego características físicas, psicológicas, sociales. Así de repente, ¿te acuerdas de alguien que se llama el jorobado de Notre Dame? ¿Sí te acuerdas? No, pues así no se llamaba, ¿no? Así sí le decían, pero así no se llamaban. Pero había tantos Quasimodos en aquella ciudad, era un nombre común, que le pusieron el jorobado de Notre Dame, además porque estaba jorobado y además porque era toda una persona característica ahí en el campanario, ¿no? Entonces, además de ese, allá en Aguascalientes, en el pueblo, porque es un pueblo, es una hacienda, es un pueblo donde está la iglesia, resulta que a la gente también se le conoce por nombres o características que le dan. Así tenemos al que le llaman el gordo para todo. Lo curioso es que está flaco. Está el loco, está la Come Santos, está el Jackie, el Matacán. Es un doctor. A mí me da miedo ese doctor. Me dice, oye, pues ¿por qué no vas con Matacán para que te lo dicen? No, pues sí, ¿cómo le dicen? Imagínate, al rato también me termina matando y ya le dicen de otra forma. Hay un cura, es el cura del pueblo, y le dicen Lupe Cohetes. Entonces yo me digo, ¿por qué dicen Lupe Cohetes? Y resulta que le dicen Lupe Cohetes porque tiene, creo, una fábrica de cohetes. Entonces se la pasa celebrando todas las fiestas del pueblo, tronando cohetes y cohetes y cohetes. Todos los días hay cohetes. Entonces le pusieron Lupe Cohetes. Yo no sé ni siquiera se llama Guadalupe, ¿no? Pero bueno, hay otro que le llaman, a otra mujer que le llaman Lupe Doble Beso. Y ahí lo voy a parar, ya no voy a investigar por qué le dicen doble beso. Pero bueno, lo que yo te quiero decir a ti es que tu identidad, quién tú eres, no se determina por el nombre que tienes o las características que te acompañan, físicas o psicológicas. No lo determina eso. Tu identidad no determina cómo te puso tu papá y cómo te puso tu mamá, cómo se apellidan. Fíjate, en el discipulado que tengo allá en Aguascalientes empezó todo con un discipulado, con un grupo en el cual estamos discipulando y lo estamos dando desde todas las tablas, ¿verdad? Ya creyendo en Jesús. De hecho, hace poco fueron bautizos, tuvimos bautizos allá en Aguascalientes, y fue hermosísimo ver que la gente dijo, yo me quiero bautizar, yo pensé que nadie iba a querer y como que no iba a estar convencidos. No, convencidísimos, y querían dar testimonio de que mi Señor Jesús es su Señor, y querían bautizarse, y fue padrísimo. Pero estamos en el discipulado hace 2 semanas, hace 2 sesiones, y de repente, hablando de la identidad en el discipulado, yo les preguntaba, ¿cómo te llamas? Enrique. Le decía, Enrique, ¿tú quién eres? Y me dice esta persona, yo soy hijo de Dios. Ay, me quedé wow, porque se trataba de la clase de identidad. Y resulta que parecía ser que ya la había entendido, ya la había repasado. Y entonces, en lugar de decir soy Enrique, dijo soy hijo de Dios. ¿Cómo ves? Y entonces agarré al siguiente y bueno, ok, ¿y tú quién eres? ¿Y qué crees que me dijo? Hijo de Dios. Pues sí, ya vio la respuesta, pues ya la copió, ¿no? Y entonces todos se pusieron a decir hijo de Dios, hijo de Dios. Y bueno, dije, ok, está bien. Pero resulta que esta prédica la dimos
la semana pasada en Aguascalientes, y una de las cosas que preguntaba yo ahí en Aguascalientes era, oye, si estamos imagínate que estamos ahorita en una empresa, ¿sale? Todos ustedes son empleados de una empresa. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces estamos en la empresa y llega el director general de la empresa a nivel mundial, traído desde Nueva York, en Estados Unidos, y llega aquí y estoy enfrente de todos ustedes y digo, bueno, pues vamos a presentarnos para conocernos todos, ¿verdad? Y aquí al muchacho que está de la playera azul con el Pac-Man amarillo, si te puedes poner de pie, por favor, y nos dices, ¿quién eres? Son Adrián. Este fue listillo, ¿eh? Primero dijo, ¿y si alcanzaron a escuchar lo que dijo después? Hijo de Dios. Bueno, pues los de Aguascalientes no dijeron eso. Los de Aguascalientes dijeron igual que los de la prédica de la mañana. No me acuerdo quién, pero estuvieron respondiendo, yo me llamo tal. Y cuando le respondí por acá, no me acuerdo a quién, también me dijo, yo me llamo tal. Y entonces yo me quedé, pues ¿qué pasó? ¿No que eran hijos de Dios? Porque uno que es hijo de Dios se identifica como hijo de Dios, sea una reunión de la empresa, o sea en la iglesia, o sea en una oficina de gobierno, donde sea, ¿cierto? Se quedan así. Ok, vamos a darte más tablas para que entiendas qué tan importante es que tú te identifiques de una manera plena, completa. Para poder entender algo acerca de la identidad, para mí yo es ir al manual. Y el manual del usuario, el manual del hombre es la Biblia, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si quiero yo entender qué se refiere a identidad, quién soy en realidad en este mundo, yo voy con papá y le digo, papá, enséñame, ¿qué es la identidad y quién soy yo? Y él me respondió, yo soy. Hablemos del maestro de la identidad, el gran yo soy. Fíjate, si vamos a Éxodo 13:14, dice así, pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me van a preguntar, ¿y cuál es ese nombre de Dios? Si tú te acuerdas, Moisés, antes de estar exiliado, él era uno de los generales, si no es que el general, el brazo derecho, o uno de los fuertes generales del ejército de los egipcios, exacto, de los egipcios, ¿sale? Era un cuate muy ilustrado, todos conocían el nombre de Moisés. Era un gran soldado y capitán de ejércitos. Bueno, entonces cuando de repente dice, él se pone a pensar en el tema de ir por los israelitas y sacarlos de Egipto, se queda, no, pues ves que salí corriendo de allí. Y se le pone mil de pretextos y peros a Dios, ¿no? Si tú en realidad eres Dios, si tú en realidad quieres que yo lo saque, si tú en realidad, y hasta protestando, ¿no? Porque ahí dice la palabra, volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados, acuérdate Dios, ahí en Egipto hay un chorro de dioses. Ese es un chorro de dioses. Y aunque los israelitas te buscan a ti y demás, ellos me van a decir, ¿cómo sabemos, Moisés? Tú que fuiste el que estabas allí con los egipcios, que no hablas de un Dios. ¿Tú conoces a nuestro Dios? A ver, ¿quién es? Eso es lo que estaba diciéndole Moisés en ese contexto. ¿Cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Entonces, en esto que estamos viendo en la palabra, Dios le contesta a Moisés la pregunta, pero primero, antes de contestarle la pregunta, para que le quede claro a Moisés, le dice, mira, yo soy el que soy. Y después de eso ya le contesta la pregunta. ¿Qué buscaba entonces Moisés al preguntar esto a Dios? ¿Por qué trataba de identificar a Dios? Le era difícil entender que Dios pudiera usar a Moisés sin entender quién es cada uno, tanto él como Dios, como Moisés delante de Dios. Pero Dios
quien no fue creado, no tiene nombre, ni padres que le pusieron nombre, ni apellidos, ni puede ser identificado por números, ni definido por nadie, ni por términos, ni por números, ni por folios, ni conceptos humanos. Y por eso es que Él responde así: yo soy el que soy. Ante ti, Moisés, y toda la humanidad no me pueden a mí definir. Yo los creé a ustedes. Yo soy el que soy. Tremenda respuesta original. Y es que si no es original, no tiene identidad. Escucha lo que te estoy diciendo. Si no hay originalidad, no hay identidad. Es una copia. Escucha esto: nadie puede ser el que es, solo Dios. Pero todos, tú y yo, cada uno de ustedes, somos definidos por Dios y en Dios todos. ¿Recuerdas que hemos dicho que Dios puso una eternidad dentro de cada uno de nosotros cuando Jesucristo vino a nuestra vida? Y no se refiere que puso una eternidad porque Isaías está grandote. No se refiere a esa eternidad. Ni porque Javier está panzón, ni porque Alejandro Coronel también está bien altote. No se refiere a eso. Se refiere más bien, no es una eternidad referida como un espacio grande, sino que se refiere a Dios mismo. Cuando hablamos de eternidad, hablamos de Dios mismo. Papá es el eterno, como fue conocido por el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel hablaba acerca de Dios, decía el eterno. Y sabemos, creemos y vivimos que es nuestro Padre. Entonces llevamos la identidad de papá con nosotros. Llevamos identidad eterna, identidad de eternidad. Si queremos entender más y más sobre la paternidad, sobre unidad o identidad, entonces debemos ir al origen. Por eso es que el hombre siempre está buscando eso. Pero dime una cosa, Isaías. Aquí está el papá. Es Chucho el Roto. Fíjate cómo se llama: Chucho el Roto. Y ese, cuando sabes una cosa, cuando no hay papá o no hay mamá o falta una carencia o algo así, las personas crecen rotas. Los hijos crecen con identidad cuando tienen la edad de 0 a 6, 7 años. Y si en esa temporada faltó papá o mamá, entonces ya creció roto. Yo crecí roto. Cuando yo tenía 4 años, mi hermana la menor 2 años, mi hermano el mayor 10 años, mi mamá murió. El único pensamiento que todavía a la fecha tengo de mi mamá, ¿sabes cuál es, Martita? Cuando estaba muriendo, es el pensamiento que todavía decía: hijo, me duele mucho la cabeza. Le decía a mi hermano Enrique: me duele mucho la cabeza, por favor tráeme agua fría, agua fría. Y iba mi hermano con la cubeta al lavabo, al cuarto que estaba enfrente, que era el baño, y llenaba la cubeta de agua y la traía y me decía: tráeme más agua, más agua. Y ahí yo iba con una bandejita y se la llevaba y le vaciaba el agua en la cubeta. Y él mojaba el trapo, una toalla, y se la ponía en la cabeza. Y en eso murió. Y yo recordaba que era mi abuela, porque vagamente se empieza a esfumar el recuerdo de mi mamá entonces. Y creí que era mi abuela la que decía, llegaba y decía: a ver, niños, vengan, vamos al cuarto de al lado, pónganse a orar porque su mamá ya se murió. Y ahora que Dios estaba tratando conmigo con la parte de identidad, de la paternidad, con mi matrimonio, José Luis, que ya Dios no lo ha restaurado, pero ya está trabajando en él. Y ya que Dios empieza a trabajar en él, es fenomenal, porque no para y lo termina de una manera eficiente. Y ahora que estaba trabajando con toda esa parte de mí, trajo a trabajar el origen de todos mis problemas, porque yo pensé que mi problema era mi vieja, mi mujer Nayeli, que no está aquí. La extraño porque ahí siempre le ver su carita me emociona, ¿no? Es la que más está atenta a mis prédicas o a lo que el Señor está predicando a través de mí. Pero yo le echaba mucho la culpa, y te platiqué muchas veces, José Luis, ¿te acuerdas? Porque como líder de matrimonios estuvieron los dos ahí hablando, tú con Nayeli, a veces conmigo, tú seguido conmigo.
o creo que más que muchas veces hablando, escuchándome. Y Dios bendiga su ministerio, Dios bendiga la obra que están haciendo ustedes. Igual ustedes dos también, por todo lo que están haciendo en mi vida. Los amo así como son, así como están. Son preciosos. Me encanta ver eso. Que yo tomé una foto, que los amo. Y entonces resulta que ya se me está acabando el tiempo. Fíjate nada más. Oye, ahí hicieron trampa, porque yo recorté toda la parte del inicio y no dije toda la introducción que dije. Y ahora ya resulta que hasta ya debo. Bueno, entonces estaba claro, entonces estábamos platicando acerca de ese tema del origen. Y cuando de repente veo que mi esposa estalla y abre su corazón al más no poder. Ya lo había abierto muchas veces, pero yo por acá. Y de repente cuando veo que estalla y me dice: es que he estado 16 años contigo, he viajado contigo y he estado contigo, me has dado hijos, esto, lo otro, casa, además, pero no has estado a mi lado. Yo, entonces, ¿quién fue? ¿No? Me dice: eres como un bulto que ha estado ahí conmigo. Y ¡pum! Ay, híjole, sí. Antes de la plática oramos, gracias a Dios, porque si no, entonces hubiera sido lo mismo. Y ahí yo, una noche antes, le había dicho a la cara a mi mujer: me voy a divorciar de ti. Me di la vuelta y literal me eché a correr. Estamos en una graduación. Me eché a correr y no me pudo alcanzar. A la siguiente noche mis padres estaban ahí en casa, entonces trataron de mediar las cosas y demás, y me dijeron eso. Cuando veo que después de orar dijo eso Nayeli, me abrió el Espíritu Santo el entendimiento y dije: ya sé qué pasó. Y entonces fui y me le puse de rodillas y llorando le dije a ella, que estaba también llorando, dije: veme a los ojos, te quiero pedir perdón, perdóname, porque ya entendí lo que estás hablando. No sé por qué hasta ahorita, pero ya entendí a qué te refieres. Y sabes, tienes toda la razón. Tengo un problema fuertísimo dentro de mí, muy grande, muy grande. No sé qué es, no sé cómo lo voy a resolver, pero si Dios ya me hizo verlo, es porque ya viene la solución. Así que aguanta poquito y perdóname. Y fue todo lo que dije. Al día siguiente junté a mi esposa, mis papás ya se habían ido, y a mis dos hijos, y les dije, de nuevo abrí mi corazón y dije: este es un problema que tengo, todo lo que ha pasado. Y te digo una cosa, yo no tengo memoria. ¿Cómo que no tienes memoria? No tengo memoria. Todas las cosas buenas que han pasado en mi vida, una vez que han pasado las cosas buenas, se encapsulan y no me acuerdo de ellas. Entonces de repente están ahí y me dice: oye, ¿te acuerdas cuando fuimos a ver esa película cuando estábamos novios, que hasta nos botamos dos y nos abrazamos? Le digo: no. ¿Te acuerdas cuando Javiercito vino contigo, corrió y lo cargaste, le diste un beso y lo apretaste, que hasta dijo: papi? No. Y lo digo en serio. Y después acudí a los que Dios nos pusieron aquí como ayuda, ¿verdad? Y acudí con mis pastores, y ellos nos estuvieron ayudando en la parte de ministrarnos, y ahí nos hicieron ver que esa muerte que tuve, y que el único que recuerdo que tengo es de mi mamá, es porque todos los recuerdos en ese momento, pum, 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 se empezaron a encapsular. Tanto dolor causó para un niño ver morir a su madre, que entonces se encapsuló las cosas buenas, y las cosas buenas que pasan las vive, pero tan pronto se las vive, las encapsula y las guarda. Jamás vuelvas a recordar, porque no vaya a ser que te las vayan a robar. Igual pasó con mi hermano Enrique. Y también Dios ya después me dijo: es que mira, te voy a decir, te está pasando esto. ¿Y por qué esto ahorita me dices, carnal? Me pudiste haber ahorrado un chorro de cosas. Me dice: no sabía que te había afectado a ti. En el caso de él, Dios le habló en un congreso y le dijo: Enrique, este problema que tienes con tu mamá, yo lo voy a sanar. Por la muerte de tu madre, yo lo voy a restaurar. Y él se quedó así, y agarró, y después lo fue a buscar el siervo de Dios. Le dijo: ¿te hizo sentido? Y dice: pues no, la verdad no, porque no hay ninguna herida que me dejó mi mamá.
De hecho, lo tomé con bastante madurez. A la edad de 10 años, cuando murió mi mamá, lo tomé con madurez. Supe que había muerto y fui a orar. Le dije a mis hermanos, no era mi abuela, era mi hermano el mayor, que estábamos solos, no estaba papá, no había nadie más que mi mamá muerta, y mi hermano nos llevó a la otra recámara y dijo, pongámonos a orar porque mi mamá murió, dijo. Y cuando me lo platicó me quedé, sí, es cierto. Entonces, ¿tú te imaginas a un niño de 10 años, maduramente espiritual o maduramente físico, diciendo, asimile muy bien la muerte de mi madre que acabo de... Le dio un zape el siervo de Dios, estás loco, Dios tiene que arreglar cosas en ti, y también tiene que arreglar cosas en ti. Y para todo esto tenemos que ir al origen. ¿Y quién mejor que Dios? ¿Quién mejor que papá conoce el origen de cada uno de nosotros? ¿Quién mejor puede tratar con cuáles fueron tus problemas de chico? ¿Qué pasa si tienes problemas? Yo también crecí como una persona rota, Javier. Yo también tengo problemas porque mi papá no estuvo ahí o mi mamá no estuvo ahí, siempre fue un conflicto. Yo también tengo cosas rotas porque cuando fui chico me violaron. Yo también tengo cosas rotas, Javier, como Chucho el Roto que te estaba diciendo Isaías. Está Chucho el Roto aquí. Y Chucho el Roto fue conocido por violador, por ratero, por jugador. La nueva versión de Chucho el Roto era por homosexual. Y la mujer, peor, prostituta, drogadicta. Y tuvieron un hijo. ¿Cómo crees que sea el hijo? Fíjate, todos nosotros de repente resulta que queremos y tenemos a nuestro hijo y le ponemos hasta nuestro nombre. Mi hijo, ¿cómo crees que se llama? No, se llama Xavier, porque le puse X, para que fuera un poquito diferente y tuviera su propia identidad, según yo. Pero la verdad es que hablando de identidad, cuando tienes un hijo le quieres poner tu nombre y crees que el niño quiere ser como papá, ¿verdad? Soy el héroe de mi hijo. Y así pero en realidad, eso es lo que tú crees que el niño es. Pero en realidad lo que está pasando es que tú quieres que tu hijo sea mejor que tú, ¿cierto? ¿Quiénes son papás aquí? ¿Quiénes quieren que sus hijos sean mejor que ustedes? Es un problema que tenemos con la identidad, porque eso que acabo de decir y que tú aceptaste es un error. ¿Cómo? A lo que yo entendí es un error si no está basado en el origen. Porque uno dice, yo quiero que él sea el gerente o director general de todo un corporativo. Pero lo estoy diciendo porque yo no llegué a hacer eso. Yo no pude alcanzar a ser el director, el gerente corporativo, pero mi hijo sí lo va a hacer. Va a ser el doctor en medicina, honoris causa. ¿Por qué? Porque yo estudié para medicina, pero fue una frustración, me tuve que dedicar al Uber, y entonces pegué al Uber y ya le estoy pagando a la universidad para que él sea un doctor Meretis. Y resulta que quieres que tu hijo sea la versión buena o corregida, no rota de ti. Pero te digo una cosa, lo que papá Dios quiere, ¿qué es? Que sean felices. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice Malaquías 2:15: ¿no te hizo el Señor con tu esposa uno? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que quiere de esa unión? Bueno, de esa unión quiere hijos que vivan para Él, para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. ¿Sabes? Cuando tenemos nuestros hijos le ponemos nombre y apellidos. Creemos que ellos quieren ser lo mejor como su papá, pero lo que en realidad queremos es que sean una versión mejorada de nosotros. Sin embargo, sé sincero. Quieres que sean como tú porque tú no lo pudiste ser. Quieres que sean mejor que tú porque tú no lo alcanzaste a ser. No entendemos que no somos el origen, sino un eslabón. Que igual que ellos, también somos nosotros hijos de Dios. Y que entonces la única identidad que yo como papá debo poner sobre mi hijo es la identidad de Dios. Tú quieres que tu hijo crezca fuerte, íntegro, sano,
completamente entero, habla de la identidad de papá Dios. Dile que Él es hijo de Dios. No le digas que es Javier Almazán. Dile como acá, que dijo, hijo de Dios. No le digas yo soy Marta. Dile, tú eres hija de Dios. Puse ese nombre porque aquí en los humanos están todos locos y te tienen que diferenciar y te van a dar un número de CURP. Pero no te preocupes por esas etiquetas que te pongan, por esos nombres que te pongan, o por los apodos que te pongan, o por lo que te quieran decir. Sabe que tu identidad, hijo mío, es de hijo de Dios. Así que no te preocupes. Dale un aplauso fuerte, venga. Así que no te preocupes por lo que tú no hiciste. Dios te está trabajando contigo. Y si tú no lo hiciste fue porque tu papá también te dijo que no hiciste, no terminaste la secundaria, pero tú la vas a terminar. Y yo no hice esto, pero tú también tu papá te dijo eso. Pero fue porque tu papá tampoco se asomó a ver cuál era el origen. No vino al manual del usuario a ver qué es lo que decía papá. Si yo le pregunto a papá, entonces ¿qué tengo que hacer? Y aquí dice, de esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Pero antes de eso te dice cuál es tu posición. Dice, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes, cada uno de ustedes, Lulú y José Luis, son de Él. Ustedes son hijos de Dios. Ahora los pongo juntos para que sean uno entre ustedes y conmigo, y entonces me den hijos. Y no solamente físicos, sino también espirituales. Porque dice aquí, en cuerpo y espíritu ustedes son de Él. Entonces cuando habla de cuerpo es porque tenemos hijos, ¿verdad? Nacen hijos de nuestras relaciones. Pero también en el espíritu. Y si nos ponemos a meditar, en realidad lo físico no importa, Pastor José, porque lo físico se va a quedar aquí en la tierra, va a volver a ser polvo. Pero en lo espiritual, dime cuántos hijos espirituales tienes, Pastor José. Muchos más que físicos. ¿O será que los físicos también son espirituales? Que ya sí lo creo, doy testimonio de ello. Aquellos que tienen hijos que se fueron de casa, levanten la mano. Muy bien. ¿Y entonces por qué siguen aquí? Si ya terminaron, pues ya debían de haber sido raptados, una cosa así, ¿no? Pero resulta que no. Resulta que Dios quiere que ahora tengan hijos. Otra vez, espirituales. No ha acabado. Necesitamos seguir echando la red. Pero tiene una cosa, estamos llegando a los últimos tiempos. Lo dijo el pastor. Si oyeron el mensaje del pastor desde el aeropuerto, ya el Señor ya viene. Para mí, Javier Almazán, la última red ya fue echada, Paco. Ya fue echada y ya la está colectando. Pero yo quiero que todos que están allá afuera, todos que no conocen al Señor Jesús como su Señor y Salvador, también vengan. Quiero que haya más hijos. Y si yo puedo ser parte de eso, me encantaría. Por eso le dije un día al Señor, oye Señor, dime, ¿qué puedo hacer por ti, papá? Tú lo hiciste todo, ahorita lo cantamos. Todo tú lo hiciste, todo tú lo diste. No te reservaste nada, moriste por mí. Yo sé que no puedo hacer nada por ti porque no soy Dios, ni soy nada de eso. Pero ¿qué puedo hacer por ti? Me dijo, bueno, ve al manual y ahí te explico. Y fui al manual y me dijo esto: ¿no te hizo el Señor uno con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiero que hagas por mí? Mira, Javier, de ti, Nayeli, quiero hijos que vivan para mí. Por eso guarda tu corazón, Jabo, y permanece fiel a tu esposa. Y lo que más me sorprendió, ¿sabes qué? Es que todo esto me lo escribió desde antes de la fundación de la tierra y de los cielos. Él ya sabía que yo iba a existir, yo ya sabía que yo le iba a preguntar, y como un papá hermoso y precioso que es, vino y me dijo, mi hijo, ahí está. Ya sabía que me ibas a preguntar. Esa es la respuesta. Quiero que me eches la mano. Eres parte del trabajo de mi propósito. Y, ¡wow! No solamente soy tu propósito, porque yo soy el propósito de Dios. Dijo que Él quiere hijos que vivan para Dios. Yo soy un hijo que vive para Dios. Yo soy. Y si tú eres, levanta la mano. ¿Quiénes son hijos que viven para Dios? Bien, qué bueno. Pero ahora, dime, si ya
cumplió el propósito Dios contigo, ¿no sería hermosísimo? ¿No te apuntarías tú en la lista para servir a Dios? Decirle, ¿cómo te ayudo para que ese propósito se cumpla, papá? Bueno, ayúdame a ser hijos espirituales. Ayúdame a jalar la red, la última red. Ayúdame a jalarla para traernos a los más que se puedan. Todo en la Biblia apunta a la identidad, a la unidad. Por eso Dios nos enseña que Él es un Dios personal, porque no quiere solo copias baratas, imitaciones o modelos similares. Él hizo a cada hijo único, con su identidad. A cada uno lo hizo único. A tus hijos los hizo únicos. Entonces, no, pues se parecen a mí. No, a lo mejor físicamente sí, pero tiene solución. Los hizo únicos espiritualmente. ¿Qué es lo que me importa en todo esto? Es lo importante. Cuando estemos en el cielo, a cada uno le va a llamar por su nombre. Va a recibir un nuevo nombre dado por papá, por nuestro verdadero papá. El que estuvo aquí fue un intermediario y gloria a Dios si lo hizo bien, le echó todas las ganas. Si no lo hizo bien, no te preocupes. Mira, tienes un papá celestial. Él está en los cielos y te está cuidando desde antes que tú nacieras. Ya sabía que tú ibas a pasar todo eso. No es ajeno el sufrimiento, no es ajeno lo roto que estás o que estabas. Él va a venir aquí y te va a cuidar como su hijo. Él está a la distancia buscando cuando viene el hijo para correr a tu encuentro, abrazarte, decirte, tú eres mi hijo. Ponte de pie, por favor. Ya acabamos. Debemos de haber acabado como hace, creo que 2 horas, pero y ya se pierde. ¿Te acuerdas cuando te dije al principio de la historia, la película, que había 3 preguntas? Yo te pregunté, ¿quién es el actor principal de la película? El hijo pródigo. Y ahora que hemos aprendido que todo lo hizo Dios, que todo lo restauró Dios, que todo tiene que ver con papá, que Él es el que nos da identidad. Por fin, si no me sentía completo, si no me sentía íntegro, si mi mamá no estuvo cuando yo tenía 4 años, si todo lo que pasó, no importa. Hoy, al tener a papá, Martín, estoy pleno. Ya no me cabe. ¿Por qué? Porque la eternidad que te estaba buscando llenar, los vacíos, huecos que había provocado la muerte de mi madre, ya fueron llenados con papá, con mi verdadero papá, el que desde el origen pensó en mí. Lo demás fueron puras coincidencias, diosidencias, pero lo hizo para que llegando aquí, Él me dijera, tú eres mi hija amada y eres única para mí. Tu identidad no está en qué digan las demás personas, en qué creas tú de ti misma. Tu identidad está en mí. Tu identidad está en mí. El actor principal de la historia es Papá Dios. Dale un aplauso si tú lo crees así. Punto número 2. ¿Quién fue el hijo pródigo? ¿El mayor o el menor? Los dos. Los dos. Porque ninguno de los hijos tenía claro cuál era su identidad. El menor porque pidió la herencia y dijo, me largo de aquí, no te quiero ni ver. Renunció a su eternidad y se fue. Y el segundo porque también pensaba, pero se comparó hasta con lo peor, porque dice, ¿cómo yo que he estado contigo y que he trabajado no me has matado ni siquiera uno? No sabía que todo lo que estaba ahí era de quién, de él, era de papá. Había identidad, había unión, pero no había unión, no había identidad. ¿No estaba clara? Para papá, ¿fue claro? Siempre. Papá es lo máximo. Papá siempre tuvo claro la identidad. Papá sabía que era el hijo menor y que tenía que regresar, porque es mi hijo. No puede estar en otra parte, tiene que venir a mí. De mí salió, va a regresar a mí. Y el otro igual, se salió de la casa también. Si oíste, ¿verdad? Se salió de la casa también. Pero también salió papá por él. Papá es maravilloso. Papá es hermoso. Y también salió por él y le dijo, tú también eres mi hijo. Y si estamos en unidad, tendrías que también estar alegre, porque tu hermano ya está aquí con nosotros de regreso.
Qué maravilloso es el Señor. Dios manifiesta de diferentes maneras a lo largo de la historia. Se manifiesta de diferentes maneras a lo largo de la historia, pero en todas ellas lo hace como un total sentido de identidad e integridad. Él es el gran yo soy y Él vive en ti. Jabo, o como tú te llames, di tu nombre, que tu identidad esté siempre basada en Él y no en lo que digan las personas o tú mismo, de ti mismo pienses o te haga pensar el diablo. Voy a hacer 4 declaratorias y quiero que las repitas conmigo, pero bien fuerte, como creyéndolo y aceptándolo dentro de tu corazón. Va la primera. Repite conmigo: soy una versión original. No eres copia, no eres una copia chafa, eres original. Tú eres original. Y tú también eres original, hija. Eres súper original. Eres hija de Dios. Tú también eres original. Y tú también, todos. Cada uno es original. Va la segunda. Soy un hijo de Dios. Tercera. Soy uno en Él por medio de Jesús. Y la cuarta, grita con todas tus fuerzas: Jesús ya viene. Ahora dale un gran aplauso a tu papá, que te ama y que ha visto por ti y que te ha cuidado y que te ha restaurado y que te ha dado una identidad para ser uno con Él. No somos una cascada, no somos el bisnieto de Dios, no somos el hijo, no somos el papá, el nieto, el bisnieto, tataranieto. No hay un eslabón. Tú no eres un eslabón. Tú eres hijo de Dios. Amén. Centro Cristiano Amigos.